Ya sabemos que un puntero es una variable cuyo valor es la dirección de memoria de otra variable. En C, podemos sumar o restar cantidades a un puntero para que apunte a una dirección de memoria diferente. Y eso es lo que conocemos como aritmética de punteros. Vamos a ver eso cómo luce en código. Vamos antes que nada a declarar una variable de tipo entero que se llame A y vamos a colocar que su valor es 3. Y vamos a colocar una variable, un puntero entero, y vamos a decir que apunta a la dirección de memoria de A. ¿Cómo luce eso en nuestra memoria? Bueno, en nuestra abstracción de la memoria es más o menos así. Tenemos A que va en esta dirección de memoria, como A es un de tipo entero, pues almacenamos 4 bytes y luego tenemos en alguna otra parte de la memoria nuestra variable P, cuyo valor es 66. Entonces, es importante aquí que tengamos en cuenta que el valor de P es 66, que es justamente la dirección de memoria de A, porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando hemos hecho esto? Vamos a imprimir y vamos a ver cuál es el aspecto de eso ahora. Entonces, vamos a colocar que the value of P, es decir, si estamos hablando del valor de P, es porque vamos a imprimir una dirección de memoria. Porque por naturaleza los valores de un puntero son las direcciones de memoria de otras variables. Por ende, ahora vamos a colocar aquí P. Y bueno, antes de esto, vamos a colocar aquí otro print. Y en este print vamos a colocar el valor de A desde P, obtenido desde nuestro puntero, vamos a colocar aquí, como queremos imprimir un valor entero, pues entonces lo que haremos será colocar aquí asterisco y a continuación nuestra variable P. Bueno, una vez hemos declarado un puntero, cuando estamos usando el asterisco, lo que estamos haciendo es acceder al valor de la variable a la cual P está apuntando. En este caso, lo que va a hacer es imprimir 3. Es que se me olvide, vamos a colocar aquí un salto de línea, ya no se me está olvidando tanto. Y un salto de línea por aquí. Listo. Y acá en la línea 13 lo que vamos a hacer es nuevamente imprimir el valor de P. Pero hay otro par de cosas que me gustaría imprimir para que lo apreciemos más claro. Y the address of A is. Entonces aquí vamos a imprimir la dirección de memoria de A. Vamos a colocar aquí un salto de línea y como vamos a imprimir la dirección de memoria de A, pues colocamos ampersand. Listo. Y ahora vamos a hacer algo similar. Vamos a colocar la dirección de memoria de A desde P es la siguiente. Y aquí vamos a colocar entonces P. Y le quitamos el ampersand claramente porque lo que queremos es imprimir el valor de P. El valor de un puntero es la dirección de memoria de otra variable. Si le dejáramos el ampersand a P, lo que haríamos sería imprimir la dirección de memoria donde se encuentra alojado P y eso no es lo que queremos. Pero a esto le falta algo. Vamos a colocar aquí the value of the variable counted by P is, vamos a colocar aquí porcentaje i porque queremos imprimir un valor entero y a continuación vamos a colocar asterisco P y compilamos. Ahora vamos a analizar los resultados. La dirección de memoria de A es 22C. La dirección de A desde nuestro valor de P, o dicho de otra forma, el valor de P es exactamente la dirección de memoria de A y tiene sentido. Entonces, por aquí todo claro. Y ahora el valor de A obtenido desde P es 3, lo cual tiene sentido. Pero ahora es donde tenemos un comportamiento irregular, porque estamos imprimiendo el valor de la variable a la cual P está apuntando, que se supone que antes era A, pero fíjate que en la línea 14 hemos pasado a la siguiente instrucción. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Vamos nuevamente acá y vamos a ver que lo que hemos hecho es sumar 4 bytes porque estamos apuntando a una variable de tipo entero. Eso quiere decir que si antes estábamos apuntando a la dirección de memoria 66, pues ahora lo que vamos a hacer es apuntar a una dirección de memoria 70. Eso quiere decir que ahora nos encontraríamos aquí. ¿Tiene eso sentido? Volvamos al código y miremos que antes estábamos apuntando a la dirección de memoria 22C y ahora estamos apuntando a la dirección de memoria 23.0. Si tenemos C,
y le agregamos 4 C, D, E, F y arrancamos con 0. Recordando que esto lo que está haciendo es imprimir direcciones usando el sistema hexadecimal. Y ahora lo que tenemos aquí es un valor basura, un garbage value. Un garbage value es un valor que es inútil, que no tiene ningún tipo de uso y es un comportamiento impredecible. Siempre debemos evitar que en nuestro programa obtener este tipo de valores. Otra forma de obtener este tipo de valores, por ejemplo, si estuviéramos declarando A y no lo inicializáramos y luego imprimiéramos el valor de A. Nuevamente ahí tendríamos un valor basura. Y el valor basura tiene sentido que lo estemos obteniendo porque en este caso estamos apuntando a la dirección de memoria 70 donde no tenemos un valor definido. Por lo tanto, aquí vamos a tener un comportamiento impredecible. Si esto fuera una variable de tipo char, pues el incremento en este caso sería de byte a byte. Es decir, que en nuestra memoria pasaríamos a aumentar de un byte cada vez que hagamos un incremento en nuestro puntero de la forma en que lo hicimos como en la línea 14. Vamos a ver de qué otra forma podemos hacer esto y ahora vamos a hacerlo. Bueno, vamos a comentar, no lo borremos todo. Y ahora vamos a hacerlo a través de arrays. Vamos a declarar, bueno, vamos a hacer ahora con un char. Vamos a declarar un array que va a tener los siguientes valores. Vamos a colocar aquí la letra A, B y C. Y ahora vamos a declarar un puntero. Nuevamente, vamos a llamarlo, bueno, vamos a llamarlo P2. Y P2 lo que hará será apuntar a la dirección de memoria de nuestro array. Y ahora vamos a imprimir. Vamos a hacer un for y vamos a recorrer ese array para ver qué comportamiento tiene. Vamos a colocar entonces que iniciamos en 0, vamos a ir hasta 3 sin incluirlo y vamos a aumentar de a 1. Ahora vamos a colocar printf, punto y coma, y vamos a obtener la dirección de memoria de cada uno de los elementos de nuestro array. Vamos entonces a colocar C, aquí vamos a colocar el índice donde nos encontramos, entonces vamos, como queremos imprimir un índice, utilizamos el especificador de formato y vamos a colocar un igual. Y ahora vamos a colocar porcentaje P para imprimir la memoria. Antes de que se me olvide, salto de línea y a continuación vamos con I y luego P2. Ahora vamos a imprimir nuevamente, pero esta vez vamos a imprimir el valor. Vamos a colocar aquí value of C y precisamente como queremos imprimir un valor, vamos a colocar aquí el índice nuevamente, porcentaje I. Vamos a colocar el igual y ahora tendríamos que usar porcentaje C porque queremos imprimir un carácter. Entonces lo que haremos aquí será colocar nuevamente nuestro índice y bueno, aquí debería ser P2. Vamos a ver esto cómo luce. Vamos a compilar y tenemos el siguiente resultado, que no es correcto porque a esto le falta el incremento en nuestro puntero. Y ahora tiene más sentido el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos imprimido la dirección de memoria desde nuestro puntero de cada uno de los elementos del array. Entonces, fíjate que en este caso el array tiene una dirección de memoria de 15. Este correspondería a la dirección de memoria del array que coincide con la dirección de memoria del primer elemento. Luego, en la dirección de memoria 16, nuestra variable b y luego en la posición de memoria 17 tenemos como valor nuestra variable c. Y eso es lo que estamos haciendo en cada una de las partes. Estamos imprimiendo la dirección de memoria y el valor que tiene esa dirección de memoria. Luego lo que hemos hecho es incrementar nuestro puntero en 1 y como tenemos una variable de tipo char, pues la dirección de memoria en este caso aumentaría en 1. Si estuviéramos hablando de un entero, como en el ejemplo anterior, aumentaríamos de a 4 bytes, que eso es lo que hablamos con aritmética de punteros. Otra manera en la que podemos representar esto es eliminando el incremento de esta forma y haciendo el incremento directamente acá, donde lo que haremos será colocar P2 más I y aquí
vamos a colocar un paréntesis y luego colocaremos P2 más I. Entonces, en nuestra primera iteración lo que tendremos es P2 más 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en la dirección de memoria donde estamos apuntando ya directamente, que en este caso coincide con la dirección de memoria de nuestro array, vamos a aumentar 0 bytes. Por lo tanto, en este caso, la dirección de memoria va a ser la misma que la de nuestro array. Luego, en la siguiente iteración, vamos a sumar 1. Entonces, lo que haremos será obtener el siguiente valor, que sería el 16. Y en la siguiente iteración, vamos a sumar 2. Lo que haremos sería obtener el siguiente valor, que es el 17. O dicho de otra forma, lo que hacemos aquí es a la dirección de memoria que tenemos actualmente le vamos a sumar una cantidad tal que vamos a multiplicar por la cantidad de bytes que ocupa nuestra variable. En este caso, como tenemos una variable de tipo char, pues simplemente lo que hacemos es aumentarla de 1 en 1. Si tuviéramos una variable de tipo entero, lo que haríamos sería aumentar de 4 en 4. Y aquí tenemos algo similar. Entonces recuerda que con un asterisco lo que hacemos es acceder al valor al cual nuestro puntero está apuntando. Y en este caso lo que estamos haciendo es obtener la dirección de memoria, pero como tenemos el asterisco estamos accediendo al valor. Entonces en nuestra primera iteración vamos a imprimir la letra A. En la segunda iteración, como vamos a acceder a la memoria 1816 y colemos el asterisco, pues lo que haremos será imprimir el siguiente valor, que sería la letra B. Y en la tercera iteración, pues esto tendría un aspecto como este, donde I pasaría a ser 3, que sería lo mismo que A y B. Vamos a acceder a la memoria 1817, cuyo valor es la letra C. Vamos a imprimir entonces, vamos a borrar esto. Hemos vuelto a compilar y hemos tenido el mismo resultado. Bueno, no precisamente el mismo resultado porque en una nueva compilación pues se reservan nuevos espacios de memoria, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Esto es aritmética de punteros. En nuestra memoria, ese array de caracteres y nuestro puntero tienen la siguiente representación. Entonces tenemos nuestro array de caracteres y tenemos como valores 65, 66 y 67. ¿Y por qué tenemos números? Porque esta es la representación en código ASCII. En la memoria no podemos almacenar letras. Y ahora tenemos nuestro puntero con un tamaño de 8 bytes que apunta a la dirección de memoria de nuestro array de caracteres, donde la dirección de memoria es 62, que coincide la dirección de memoria del array y la dirección de memoria de nuestro primer elemento.